Saludos, señores, aquí en El Punto con Johnny Rodríguez. Don Johnny. Muy buena, Marino. Aquí en El Punto a punto. Sí. Un saludo al menor. No, el menor está pegado, el menor. Sí, ya él no manda los programas, pero está No, pegado. no, pero está pegado. Bueno, es que ¿Por qué que cuenta? no, produce mucho dinero. Ah. Sí, entonces, imagínate. Johnny, mira, Cuando vamos. caiga preso, menor, me llama, que yo... No compartimos puede. la vaina. No puede porque no te cumple. Mira, Johnny, hay un tema y tiene que ver con la forma de hacer política en este país. ¿Cómo te lo digo? Bueno, el personalismo se traduce en caudillismo. ¿Y en qué sentido? Bueno, el mejor ejemplo lo tenemos en estas elecciones, donde Luis Abinader se reelige. Él no es el presidente del PRM, pero parecería el líder, donde Fuerza del Pueblo crece con Leonel Fernández, donde el PLD se achica con Abel Martínez y donde los demás se quedan atrás. Ahora bien, se habla de renovación. Y yo me pregunto, ¿cuál renovación? Si el domingo en la asamblea del PLD llamaron a que Danilo no abandone el partido, o sea, no abandone la presidencia del partido. Y yo digo, bueno, y así es que quieren renovación. No es que Danilo Medina no merezca estar ahí. Pero bueno, ya ustedes vieron las elecciones en Europa, donde en los países donde perdió el partido en el poder, los líderes renunciaron. Digo, a dirigirlo, no del partido. Entonces, si queremos renovar un partido que va en bancarrota, el líder, si perdió, debe dejar el liderazgo, no el partido. Pero aquí, por ejemplo, Luis Abinader dice, yo me voy el 28. Y lo dice, y lo repite, y lo dice. Pero Leonel no lo dice. En la fuerza parecería que sin Leonel no se vive. En el PLD parecería que sin Danilo no se vive. Y en el PRD, reformista, etcétera, ya eso es una propiedad privada, porque los líderes, aunque ya consiguen 300,000 votos, 100,000 votos, no lo dejan. Entonces, yo digo, la política dominicana no avanza con el caudillismo. Ese miedo de que el jefe del partido deje el liderazgo de ese partido es miedo y convierte ese partido en caudillista. Históricamente, el país ha sido, y hablo ya en términos políticos, caudillista desde siempre. Entonces, parecería que ahora no será la diferencia. No sé qué va a pasar con el PRM, porque hasta ahora no tiene un líder definido, pero la fuerza, el PLD y los demás sí tienen un líder definido, el cual nadie quiere que se vaya, y eso es caudillismo. O sea, la famosa proclama de modernización no existe mientras se mantenga el deseo de que el líder, aunque haya perdido, se mantenga dirigiendo ese partido. Mire, la población dominicana ha crecido más que los líderes políticos en los últimos 20 años. Y usted me va a decir, ¿por qué? Bueno, la población observa con mucha tristeza cómo los partidos, Marino Ramírez, todos, hasta los insignificantes que sacan 2 votos, tienen dueños. Y las estructuras dirigenciales están conformadas por personas que tienen que responderle a ellos, si no lo sacan.
Entonces, se posicionan en un partido con el control único de la mayoría. Hay una guerra viejísima del PLD que la ganó Danilo, que fue la estructura del PLD dentro de las renovaciones, pero siempre esas renovaciones daban al traste con que la mayoría de los organismos dirigenciales lo dirigía Danilo Medina. Le daba una proporción a Leonel, una pequeña proporción a los demás miembros del comité político, hasta que finalmente, ante la crisis entre Leonel y Danilo, rompen el partido. Y rompen el partido porque el porcentaje que tenía Leonel dentro de la estructura no era tan bajito. Porque Leonel sí era el líder, Danilo era el armador, y dentro de esa armadura él se aprovechaba. Pero además contaba con parte de ese comité político que le apoyaban para que Leonel tuviera que ceder cuando estaban haciendo las estructuras dirigenciales de los famosos congresos, y que en esos congresos siempre terminaba Danilo con las mayorías. ¿Con qué intención? Con esa que usted vio hoy. Yo me reía mucho, y hoy salió a la luz pública ya, que realmente dentro del PLD había un grupo que querían pedir la cabeza de Danilo, pero no es porque Abel perdió. Se asustaron, se echaron para atrás. Pero claro, pero usted sabe que era lo que seguía, ¿verdad? Expulsarlo a todo. ¿Y para dónde van? Es más cómodo para ellos quedarse siendo dirigentes importantes del PLD, un partido formado, con estructura, con posibilidades, aunque la gente entienda que no, porque realmente aquí, Marino, las posibilidades lo tienen los partidos que tienen una estructura para ir a las elecciones y que tienen recursos y gente que los financian. No importa el origen, y eso está demostrado. Ya nadie puede decir aquí, eso era cuento de camino. Ya nadie puede venir a decir aquí que yo no acepto los cuartos del narcotraficante de allá ni del de acá. Todo el mundo tiene sus memores. Y para bien o para mal, es lo que ha convertido a la política en un gran negocio. Porque antes era negocio, pero ahora la política es un gran negocio porque ahora mueve más dinero que nunca. Entonces, desde el Congreso, que se aprobaron una ley para que del presupuesto nacional se le asignara una cuota a los partidos, supuestamente para mantener la limpieza en los recursos de las campañas, todo eso ha caído en letra muerta. Y cada partido tiene dueños. Independientemente de cuál sea el resultado electoral, ni de lo que piense un grupo que cuando quiere rebelarse ante el que controla lo que hace es que lo vota. Entonces, por eso usted ve que el grupo que quería ya que Danilo se retirara, no era impulsarlo ni maltratarlo, pero que se retirara de la presidencia, tiene que retirarse. Y 15 minutos después, ya Danilo robustecido, reconocido por los mismos de él que fueron a explotar a los otros, dice sí, porque los que se fueron y le han hecho daño al partido son ratas. O sea, no pasó 2 días, ni 1, ni horas. Una vez aplaudido que tenía Danilo Medina, que es la garantía del partido, que tenemos que ser honestos, que ha sido un gran forjador de ese partido y ha sido realmente, esos méritos no se los podemos quitar ahora. Que su ambición de caudillista se haya desbordado y eso haya traído, tanto en él como en Leonel Fernández, la destrucción momentánea del PLD. Porque quieras o no, si dejan a Danilo y si no lo dejan, Marino, el PLD ya lleva un derrotero. Y lleva un derrotero porque, por eso les decía cuando comencé, que la población sabe más que los políticos. Porque ¿qué es lo que va a hacer la población? Todo el mundo está gritando de la abstención. Usted recuerda que yo le dije en las municipales que se preparen para las presidenciales. Porque el cuento era los reales efectivamente, los alcaldes no resuelven nada. Pero el que llega a la presidencia lleva con su grupo. Y ese grupo es el que tiene la ventaja. ¿Cuál es la ventaja? O la de los beneficios económicos, de las posiciones y las influencias en todos los ámbitos sociales y políticos. Entonces, ¿qué sucede? Ese pedazo del pastel no lo quiere soltar nadie. ¿Y cómo lo protegen? Bueno, con las leyes que tenemos. ¿Cómo?
Dice la ley que todas las asambleas que se celebran los partidos y las decisiones que se toman, si son legales, son legales. O sea, si tienen la mayoría, si cumplieron con el veto de la ley. Y de ahí que poco importa que un grupito quisiera salir adelante. Sin embargo, son tendencias dentro de los mismos partidos, que también es viejo. Lo que sucede es que ahora, como tienen un poco más de recursos, tienen más posibilidades de hacer resistencia. Pero jamás hay que tener un bagaje muy alto, un liderazgo muy alto, como lo utilizó Leonel Fernández, para salir de un partido del tamaño del PLD y decir, yo formo el mío. Bueno, te recuerdo que Leonel fue presidente 3 veces. Eso es un aval. Claro. Y Danilo 2, eso es un aval. ¿Dónde está Leonel? En Inglaterra. Él tenía un compromiso de reunirse con Luis Abinader y no se reunió. ¿Por qué? Porque ahí también hay como una actitud de... Danilo dice, ya no hay oposición light. Y Leonel, que es más estadista que Danilo, no dice nada, sino que no hace la reunión, ni la van a hacer. O sea, van a dejar que el gobierno, que tiene mayoría en el Congreso, tome sus decisiones y luego van a tratar de cobrársela en el 28. Mira, yo entiendo que el gobierno debe de hacer lo mismo que hizo el PLD cuando tenía el gobierno. Hacer lo que tenían que hacer. Y que patinara quien tuviera que patinar. Ahora bien, con quien debe de tener el gobierno cuidado en el tema ese de la reforma fiscal principalmente, es en no cargar más a la clase media y a los más necesitados. Pero después, una vez que tengan mecanismos que no perjudiquen esos sectores, deben de hacerla con la oposición o sin la oposición. Porque en realidad, esperando y pedirle permiso a la oposición, yo creo que le haría un flaco servicio a las personas que lo eligieron. Porque ustedes los eligieron. Es como, por ejemplo, que tengan una excusa para en la primera legislación del Congreso que no aprueben el Código Penal. No le queda bien. Porque ya usted no tiene que decir que no, porque fue que no tenemos la mayoría sí, tenemos la mayoría simple, no tenemos mayoría. Ya usted tiene todo. Mayoría. Entonces ahora, la seguridad social, si no trabajan con un beneficio en favor de la población, sobre todo en el tema cobertura, en el tema difusión de qué es lo que le cubre, para que la gente sepa realmente. Entonces, en este momento yo creo que tienen la cancha abierta. La oposición marca que seguirá dividida, no marca que va a haber unión. Son 2 líderes. Sí. No, Bueno. son 2 líderes y un acotejado al líder. Claro. Porque en realidad, entre Danilo y Leonel... Bueno, pero no, espérate. ¿Y lo dicen los votos? Espérate, el PLD ahora es chiquito. Chiquito. Pero puede crecer. Puede, pero no con Danilo. Ahí es que te digo que la población es que se va a encargar de no dejarlo, porque eso le va a pasar como le pasó al PRD y como le pasó al Partido Reformista. Lo secuestró Miguel Vargas, el gobierno se lo dio 14 veces, 600 sentencias. Lo que te decía ahorita, o sea, entonces, el que agarra y secuestra el partido, usa la justicia y usa los reglamentos y usa la mayoría mecánica para permanecer en el partido. ¿Y qué hace la gente? Quédate tú con tu partido. Y no votan por él. Se hacen dueños de entonces, ellos. pero usted decía que no están como algunos políticos piensan. La población ha aprendido mucho. Mira, el PLD y la Fuerza del Pueblo, si no se renovan, se van. Van a caer, porque recuérdate tú que hoy PRM, que era PRD, estuvo 20 años abajo hasta que realmente hizo una reforma. Hasta que hubo una reforma. Por eso yo supongo que... Y mira hasta dónde cayó el PRD. Claro, no existe. Ahora, por eso yo creo que cuando Luis Abinader dice no voy más, es diciendo yo no soy caudillo. Yo no soy el dueño del PRM. Entonces, no es verdad que en la Fuerza del Pueblo va a aguantar
otra candidatura de Luis de Leonel Fernández. Bueno, pero ahí estamos lo mismo, es que ahí no hay opción, porque las estructuras corresponden Bueno, a y si no abren es porque ellos se vuelven caudillistas, ven en Leonel su héroe. Pero la gente dice, oye, pero, y mira, Leonel es una persona que tiene talento. De todo. En algún momento hizo un gobierno muy bueno, pero el público en general dice, pero este hombre siempre aspira. Nadie más respira ahí. ¿Tú ves? Bueno, Danilo yo dudo que vuelva a aspirar. A menos que la reforma se habilite. Pero si se habilita Danilo, se habilita Abinader y Sí. se habilita Hipólito Mejía. Sí. Entonces eso sería otra guerra entre caudillos, otra vez. Sí. Entonces eso hay que pensarlo también. Bueno, vamos a la pausa.